En la vasta historia de las matemáticas, nombres como Euclides, Arquímedes y Pitágoras suelen ocupar los primeros lugares. Pero hay una figura cuya historia ha trascendido los siglos, no solo por su intelecto, sino por el trágico final que marcó su vida. Hipatia de Alejandría. Hipatia fue una matemática, astrónoma, filósofa y una de las mentes más brillantes de la antigüedad. En una época en la que las mujeres tenían un acceso limitado a la educación, Hipatia se convirtió en la directora de la legendaria Biblioteca de Alejandría y en una de las figuras más respetadas del conocimiento científico. Pero su destino no fue el de un sabio que muere en paz. Su vida terminó abruptamente en uno de los episodios más oscuros de la historia, cuando fue asesinada brutalmente por una turba religiosa que la veía como una amenaza para sus creencias. Su trágico final marcó simbólicamente el ocaso del pensamiento clásico y el inicio de una era donde la ciencia y la razón fueron desplazadas por el fanatismo y la superstición. Hoy vamos a conocer la vida, los logros y el legado de la primera gran matemática de la historia. Hipatia nació alrededor del año 370 después de Cristo en la ciudad de Alejandría, Egipto, en una época donde esta ciudad era el epicentro del conocimiento del mundo antiguo. Su padre, Teón de Alejandría, era un destacado matemático y astrónomo que trabajaba en la famosa Biblioteca de Alejandría, el mayor centro de estudios de la antigüedad. Desde muy pequeña, Hipatia fue educada en un ambiente de erudición y ciencia. Su padre no solo la instruyó en matemáticas y astronomía, sino que también la educó en filosofía, arte, literatura y retórica. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su tiempo, Hipatia tuvo acceso al conocimiento más avanzado de la época y se convirtió en una estudiosa excepcional. Se dice que viajaba a Atenas y otras ciudades del mundo griego para perfeccionar su educación. Allí estudió con los neoplatónicos, una corriente filosófica que combinaba las ideas de Platón con la metafísica y la lógica. Esta formación la convirtió no solo en matemática, sino también en una de las filósofas más influyentes de su tiempo. Hipatia no solo fue una brillante matemática, sino que también contribuyó al desarrollo de la astronomía, la física y la filosofía. Aunque no se conservan escritos suyos originales, sabemos de su obra gracias a referencias de otros autores. Hipatia editó y mejoró los textos matemáticos de Diofanto de Alejandría, un matemático griego considerado el padre del álgebra. También revisó los trabajos de Apolonio de Perge, quien estudió las secciones cónicas, círculos, elipses, parábolas e hipérbolas. Hipatia ayudó en la construcción de astrolabios, instrumentos que permitían medir la posición de los astros en el cielo. Se dice que también trabajó en la mejora del hidrómetro, un dispositivo para medir la densidad de los líquidos. Además, exploró la geometría euclidiana y se dice que enseñaba conceptos avanzados de álgebra y trigonometría a sus estudiantes. A pesar de que su trabajo fue en gran parte una compilación y mejora de textos previos, su capacidad de enseñanza y difusión del conocimiento la convirtieron en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Hipatia no solo era matemática y astrónoma, sino que también dirigió la Escuela Neoplatónica de Alejandría. Allí enseñaba filosofía, matemáticas y ciencias a alumnos de diversas religiones y orígenes, promoviendo un ambiente de tolerancia y pensamiento crítico. Sus clases eran muy populares y atraían a los jóvenes más brillantes de la ciudad, incluyendo futuros líderes políticos y religiosos. Sus enseñanzas enfatizaban el uso de la razón, el debate lógico y la observación del mundo natural como caminos hacia la verdad. Sin embargo, su éxito y su independencia como mujer erudita provocaron la envidia y el resentimiento de muchos. En una época donde la Iglesia cristiana ganaba poder y veía la ciencia como una amenaza, Hipatia se convirtió en un símbolo del pensamiento pagano y la sabiduría antigua. A principios del siglo V, el mundo grecorromano estaba en plena transformación.
El cristianismo se convertía en la religión dominante del Imperio Romano, y en muchas ciudades hubo conflictos entre cristianos, paganos y judíos. En Alejandría la tensión era especialmente fuerte entre dos figuras clave. Orestes, el gobernador romano de la ciudad, que era un defensor del conocimiento clásico y la tradición greco-romana, y Cirilo, el obispo cristiano de Alejandría, quien quería erradicar las influencias paganas y consolidar el poder de la Iglesia. Hipatia era amiga y consejera de Orestes, lo que la convirtió en un objetivo de los seguidores de Cirilo. Se difundieron rumores de que Hipatia predicaba brujería y que usaba su conocimiento para oponerse a la Iglesia. En el año 415 después de Cristo, una turba de fanáticos religiosos la atacó en plena calle. Fue arrastrada hasta una iglesia y asesinada brutalmente. Según los relatos históricos, su cuerpo fue despedazado con conchas afiladas y quemado en una hoguera. Su muerte no solo marcó el fin de la escuela de Alejandría, sino que también simbolizó el declive de la ciencia en el mundo antiguo. Con la caída de la biblioteca de Alejandría y el ascenso del dogmatismo, el conocimiento científico entró en una larga era de oscuridad. A pesar de su trágico final, el nombre de Hipatia nunca fue olvidado. Con el paso de los siglos se convirtió en un símbolo del pensamiento racional, la libertad de expresión y la lucha contra el fanatismo. Durante el Renacimiento, cuando Europa redescubrió los textos clásicos, Hipatia fue reconocida como una de las más grandes figuras del conocimiento antiguo. Hoy en día su historia ha inspirado libros, películas y series como la película Ágora del 2009, donde es interpretada por Rachel Weisz. Su valentía al defender la ciencia en tiempos de intolerancia sigue siendo una inspiración para científicos, filósofos y mujeres en la ciencia. Hipatia de Alejandría fue mucho más que una matemática, fue una maestra, científica, filósofa y un símbolo de la razón en un mundo dominado por el fanatismo. A más de 1600 años de su muerte, su legado sigue vivo en cada estudiante de matemáticas, en cada astrónomo que observa el cielo y en cada persona que lucha por el derecho a pensar libremente. ¿Qué opinas de la historia de Hipatia? Déjame en los comentarios, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.